Bien, pues ya empezó aquí. Ok, entonces decíamos que lo que hemos estado revisando tiene que ver con cuestiones generales de cómo escribir mejor, ¿no? A manera básica. Entonces vamos a ver hoy dos conceptos que estos conceptos nos van a ayudar a clarificar un poco. Para empezar, todo esto que estamos viendo ahora, si se fijan, básicamente, o en palabras simples, sería cómo acomodar la información, ¿no? Cómo acomodar lo que quiero decir. Entonces, a eso se le refiere como, o el concepto técnico es el concepto de sintaxis. Quizá también ahí con el teacher o en otra clase de inglés, ya sea en la universidad o fuera, quizá han escuchado esta palabra, que la sintaxis se refiere al orden de las palabras en la oración, es decir, cómo las vamos a acomodar y pues claro que lo que queremos es que tengan sentido, ¿no? Que puedan ser, que la idea que queremos compartir, pues la entienda la gente o la persona que nos va a leer. Entonces, digo, aquí tenemos dos conceptos para el examen. Primero, el de sintaxis, que se refiere a esto que les digo, cómo acomodamos las palabras, el orden que les damos. Y lo siguiente sería el de oración. Si recuerdan oración, ya lo empezamos a trabajar brevemente en la clase, en las clases anteriores. Y habíamos mencionado que la oración es la parte más chiquita de analizar del texto que tiene sentido en sí misma. Ahorita les explico a qué nos referimos con que tiene sentido, pero bueno, estas dos podrían ser para el examen, ¿no? ¿Cuál es la unidad más pequeña con sentido completo por sí misma? La oración. ¿Por qué tiene un sentido completo en sí misma? Porque fíjense, las oraciones bien escritas claramente nos van a contar quién está haciendo las cosas, qué es lo que está haciendo y qué se niega o qué se afirma de esa persona, ¿no? Entonces, pues todas las oraciones, como se los pongo aquí, lo que van a hacer es expresar una idea completa a través de palabras. Si la idea no queda clara, quiere decir que no se escribió bien la oración. Entonces, precisamente lo que hemos estado revisando hasta ahora, pues es cómo sí escribir una buena oración, ¿no? Entonces, por acá yo les pongo abajo, pasándonos para acá, lo que sería la estructura básica de la oración. Este lo revisamos en el salón, si recuerdan. Ahorita lo voy a retomar porque esa vez solo hablamos de oraciones simples, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, ¿no? Prácticamente. Entonces, vamos a ver hoy otras oraciones que se llaman oraciones complejas, que ahorita les explico qué es. Entonces, para empezar, la estructura básica es esto que estamos viendo acá, ¿no? Tenemos un sujeto, tenemos un núcleo del predicado que también se le conoce como verbo y tenemos un complemento del predicado, que, bueno, aquí me faltó poner que el complemento del predicado es, bueno, lo dice en el nombre, ¿no? Es el complemento, lo que se añade, y habíamos dicho que era aquello que se afirma o se niega del sujeto. Entonces, el sujeto, pues, es la persona o el ente o la cosa, vaya, el que está realizando la acción. Ese sujeto puede ser singular o puede ser plural. Creo que es una obviedad, pero igual lo aclaramos por si a alguien no le queda claro. Acuérdense que singular se refiere a cuando nos referimos a una unidad, a una persona, a una cosa, a un objeto, vaya, y plural cuando nos referimos a dos o más, ¿no? Cuando son dos, pues ya estaremos hablando de el plural. Y dijimos que el verbo conjugado, pues se refiere a qué hace el sujeto, ¿no? A eso le vamos a llevar núcleo del predicado. Ahí tienen quizá otra pregunta para el examen, ¿no? Es aquel que se le conoce como núcleo del predicado, pues nos referimos al verbo, ¿ok? Entonces, esa es la estructura básica, ya la habíamos revisado. Vamos a poner unos ejemplos muy sencillos de oraciones simples, que como se los pongo de este lado, en una notita, las oraciones simples, ¿cuáles son? Las que tienen un verbo conjugado nada más. ¿Cómo que un verbo? Ah, pues hay un verbo entre el inicio y el final, ¿ok? Que de hecho aquí me faltaban los puntos, porque lo correcto es decir que hay un verbo entre la inicial y el final. Entonces, en esta primera oración que dice el celular suena cada 2 minutos, pues claramente nos damos cuenta que esta parte de aquí, la que decimos el celular, eso es el sujeto, ¿no? Después dijimos que el núcleo del predicado era este verbo que está conjugado, que es lo que hace el sujeto. En este caso sería que suena. ¿Ok? Esto lo vamos a conocer como verbo conjugado o núcleo del predicado. Y después, ¿cuál es el complemento del predicado, no? Pues sería que suena cada 2 minutos. ¿Ok? A eso se le conoce como el predicado o complemento del predicado. Entonces, fíjense cómo pues ya tenemos a nuestros elementos, ¿no? De la oración simple. Los pudiéramos ir haciendo con las tres oraciones que les pongo por acá, donde dice, nadie sabe la verdad sobre el COVID. Aquí el sujeto, ¿quién sería, chicos, en la segunda oración, en esta que tenemos por acá? ¿De quién estamos hablando? Sería nadie, ¿no?
Sí, gracias, Cristian. Exacto, aquí nos estamos refiriendo pues a nadie, ¿no? El núcleo verbal o el núcleo del predicado sería sabe, y que es lo que se afirma sin ella que no se sabe la verdad sobre el COVID, ¿no? El tercero sería, fíjense cómo aquí hay un pequeño cambio, ¿no? Porque dice, en la esquina de enfrente se están tomando unas caguamas. Fíjense cómo está ahí un poco interesante la cuestión, en el sentido en que no es la estructura similar, pero también va a tener su sujeto, verbo y predicado, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están tomando, ¿no? Este sería mi núcleo verbal o mi verbo conjugado. ¿Cuál es el complemento? Pues que se las están tomando en la esquina, ¿no? Están tomando unas caguamas en la esquina. Ahora, no está escrito el sujeto, pero si nos pudiéramos dar cuenta, ¿quién sería? Cuéntenme. La esquina, o no. No, porque la esquina no está haciendo la acción. ¿Quién se está tomando las caguamas? Ah, las personas. Pero, O pues sí serían unas personas, pero ¿cuál sería el sujeto concreto? Gracias, Cristian. ¿Alguien más? se, se están o no. No, no está escrito. No lo van a encontrar escrito. Hay que pensarlo. Creo que Fátima nos iba a decir. Pues las personas no, profe. No, No. ya sé que el que se está viendo, porque sería, yo estoy viendo que se están tomando unas caguamas en la esquina, ¿no? No, aquí el sujeto sería ellos. Ellos están tomando unas caguamas en la esquina de enfrente. Esa sería la estructura más convencional. Entonces, es como si yo les escribiera, no sé, esta oración. Por ejemplo, me caí en la calle. Díganme ustedes, ¿cuál es el sujeto? No está escrito en esta oración. Me caí en la calle. ¿Cuál es el sujeto? Él. Yo. Él, Yo. yo, Me caí. Si dijeras se cayó, pues podría ser él o ella, ¿no? Pero en este caso es yo porque pues entiende que estoy hablando de mí, ¿no? Entonces a veces el sujeto no lo vamos a encontrar así como que escrito, pero siempre va a haber un sujeto, ¿no? En una oración bien escrita siempre va a haber un sujeto. Entonces aquí en esta de por acá, pues no está tal cual escrito, pero nos damos cuenta que se refiere a ellos. Pero bueno, simplificándolo de nuevo, las oraciones simples son las que tienen un verbo conjugado, ¿ok? Entonces, fíjense cómo todas estas, sin duda, tienen aquí suena, sabe, tomando, son verbos simples, hay un verbo, ¿no? Nada más, se acabó, fin. Entonces, vamos pasando, bueno, ¿les queda claro cuáles son las oraciones simples? Las que tienen nada más un verbo conjugado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Díganme, ¿todo bien? ¿O cuál es lo que no les quedó claro? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, sí, ahorita me preguntan al final o más adelante. Entonces, continuando aquí con la línea, vamos a ver que ahora tenemos unas nuevas. Estas sí no las habíamos tocado hasta ahora, que son las oraciones complejas, ¿ok? Como lo dice la palabra, pues son más complejas, quiere decir que están más grandes, más compuestas de otras cosas, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver es que hay más de un verbo conjugado, como se los pongo en la notita del lado izquierdo, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí dice, mi novia canta Bad Bunny o canta una canción de Bad Bunny mientras trabajo. Aquí fíjense cómo de alguna manera hay dos oraciones prácticamente, o hay dos sujetos, ¿no? El primer sujeto, ¿quién sería? Cuéntenme, en esta primera oración. mi Ella. novio, El novio. Mi novia, exacto. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos una oración y está completa, ¿no? Mi novia canta Bad Bunny o canta una canción de Bad Bunny, ahí se entiende, ¿no? Entonces, tengo aquí mi sujeto, tengo mi núcleo verbal y tengo mi complemento, ¿ok? Pero, fíjense cómo le añadimos otra oración que en este caso está coordinada con la anterior y pues aquí sería mientras trabajo, ¿no? ¿Quién es el sujeto de esa segunda parte de la oración? De esta de por acá. yo, No, Yo, exactamente. Para no ponerlo, como ya hemos visto, no tiene sentido estarlo repitiendo todo el tiempo, pues se hace una elipsis, ¿no? Lo reducimos y entonces mi novia canta Bad Bunny mientras trabajo. Pero fíjense cómo ya hay dos verbos conjugados, trabajo y canta, ¿ok? Entonces, por eso es una oración compleja, porque ya no nada más hay un verbo, hay un segundo verbo entre la inicial en mayúscula y el punto, ¿ok? Continuamos con los ejemplos. Dice por acá, yo recibo mis quincenas y el SAT me las quita. Incluso aquí está más clara la conjunción, ¿no? La I, que son las que veíamos la
semana anterior por ahí en el salón. Entonces, pues me parece que aquí queda muy claro que esta es una oración y esta es otra oración. Entonces, si yo recibo mis quincenas, sujeto, núcleo del predicado y complemento del predicado, y aquí tenemos otro sujeto, y me las quita sería el núcleo verbal, ¿ok? Después dice el tercero, mi perro come pollo cuando tiene hambre. Fíjense cómo aquí tenemos una oración, mi perro come pollo, ¿ok? Y también pudiera ser, si imagínense que yo quito esto, mi perro, fíjense, o bueno, déjenme mejor lo borro. Si yo, mi perro come pollo cuando tiene hambre, sí, este era. Fíjense cómo ahí tenemos otra oración, mi perro tiene hambre, ¿no? Nada más que, pues en este caso, que es una oración completa, pues tenemos dos oraciones otra vez, que sería una aquí, mi perro come pollo, y el cuando está haciendo una conjunción, dice mi perro tiene hambre, ¿ok? Entonces, en el cuarto ejemplo dice me gusta el cine, pero no tengo tiempo para verlo, pues claramente es otra oración compleja porque lo que está haciendo es, incluso aquí viene la coma y la conjunción, que es si recuerdan, eso lo veíamos la semana anterior, pero nos damos cuenta que hay dos partes, ¿no? Me gusta el cine y no, el sujeto es yo otra vez y no tengo tiempo para ver cine, esa sería la segunda oración. Entonces, fíjense cómo en las complejas, a diferencia de las primeras, no nada más que estén más largas, no necesariamente, por eso las pongo ahorita así en conjunto, sino que va a haber dos verbos conjugados, ¿ok? Por ejemplo, aquí sería gusta, me gusta y tengo, son los dos verbos, ¿ok? Entonces, ¿cómo la ven con la diferencia? Nos queda claro a qué nos referimos con oración simple y a qué nos referimos con oración compleja. Sí. Sí, profe. Ok, bien, pues para irnos acercando al final del día de hoy, vamos a ver que las oraciones se pueden escribir de dos maneras, en voz pasiva o en voz activa. Eso a lo mejor lo vieron en alguna clase de TLR en la prepa, en la secundaria, pero lo voy a tratar de simplificar porque solo nos interesa algo muy concreto. Fíjense, en la voz activa es la estructura como más común, ¿no? Está el sujeto primero y luego el verbo, ¿no? Es como ningún problema, como lo vemos comúnmente, ¿no? Mauricio pinta en el estudio. Ya está, ¿no? Esta persona es pintor. Sabemos quién es el sujeto y inmediatamente nos aparece su núcleo verbal. Pero fíjense cómo en la segunda oración es al revés. Aparece primero el verbo y luego el sujeto. Entonces dice aquí el ejemplo, llegan a la cárcel muchas personas inocentes, ¿ok? Entonces, fíjense cómo aquí el verbo, ¿cuál es? En el segundo. Cuéntenme. En la segunda oración, la de color verde, ¿cuál sería el verbo? ¿Cuál es el núcleo del predicado? Llegan a la cárcel, ¿no? Llegan, ajá, llegan sería nuestro verbo. ¿Quiénes llegan a la cárcel? Las personas inocentes, ¿ok? Ahora, ¿cuál resulta a ustedes más fácil de entender? ¿Cuál será la mejor, la voz activa o la voz pasiva? De manera general, ¿cuál les suena más fácil de entender? Cuéntenme. La activa. La activa, exacto. Gracias, Ana Paula. Para empezar, porque es la más común, ¿ok? Y la segunda, pues porque no es muy común, no es muy normal que hablemos así, ¿no? Es como una cuestión muy romántica, muy literaria, pero aquí no estamos con eso, aquí somos escritores académicos, ¿no? Como lo vimos desde las primeras clases. Entonces, pues esa es la cuestión. ¿Qué les voy a dejar de pequeñísima actividad para el jueves? Que los estará viendo en el salón. Pues número uno, que tengan sus apuntes, y esto aplica para todos los grupos. Número uno, que tengan sus apuntes del día de hoy, que es tal cual esta hoja. Si quieren la hago ahí chiquita. Bueno, pues no se alcanza a ser chiquita. Pero bueno, que tengan sus apuntes del día de hoy, ¿ok? Que son estos de acá. Y después que me entreguen, por favor, igual así que yo, 4 oraciones complejas ahí en su cuaderno. 4 oraciones complejas que tendría que tener pues 2 verbos conjugados en la misma. 4 oraciones complejas y ahí le cortamos, ¿ok? De momento ahí le dejamos. ¿Dudas, comentarios con la actividad? Para el jueves, esa la revisan en el cuaderno, ahí en el salón. ¿No? Bien, pues si no hay dudas, comentarios, sería todo por hoy. Nos vemos pues por ahí el jueves. Que tengan buen martes. Bye, bye. Nos vemos, profe, igualmente. Vale, bye. Gracias, profe. De nada, bye.